Listo, ahí seguro que vas a poder compartir. Mi nombre es Facundo Andemadier y junto a Nicolás Villarroda, Julián Vázquez, Valentina Buengorra, Sofía Soto, Agustina Videla, Lucía Palau, Adrián Videla y Agustín Utrera y Agustín Vergara conformamos el grupo 11. La noticia jurídicamente relevante que elegimos es el caso de los tres jueces, Bertuzzi, Bruglia y Castelli, y el recurso interpuesto por ellos, el per saltum. Durante la exposición vamos a ir analizando distintos temas, como quiénes son los jueces involucrados en el caso, distintas posturas sobre lo mismo, qué es el recurso del per saltum y los antecedentes dentro de nuestra legislación argentina, y también ciertas cuestiones que hacen a la noticia, como son el descontento social, producto de ello. Y para que comencemos con la exposición, le voy a dar la palabra a mi compañero Nicolás. Soy Nicolás Villarroel, yo voy a hablar de quiénes son los jueces y también qué era lo que investigaban. El primero de los jueces, en este caso, tenemos que resaltar primero que el Consejo de la Magistratura promovió el desplazo de 10 jueces, de los cuales 3 de esos 10 son los más relevantes por qué salas y cámaras integraban y qué era lo que investigaban. El primero es Bertuzzi Pablo Daniel, que era integrante de la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, junto con Bruglia Leopoldo Oscar, que también era integrante de la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Jueces, en tanto a Bruglia, se quiso desplazar, lo quisieron devolver a un tribunal anteriormente, que era el Tribunal Oral Federal en lo Criminal número 4 de la capital federal, y en tanto a Bertuzzi se lo quiso desplazar al Tribunal Oral Criminal Federal número 1 de La Plata. Estos dos jueces investigaban causas de corrupción, de funcionarios públicos, de narcotráfico y de trata de personas. Este otro juez, Castelli Germán Andrés, es integrante del Tribunal Oral Federal número 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se lo quiso trasladar a el Tribunal Oral Federal 3 de San Martín, que era el tribunal que ocupaba anteriormente en el 2018. Este juez estaba a cargo de la investigación y posible juzgador de la causa número 9608, llamada fotocopia de los cuadernos o causa cuadernos, que eran las distintas causas y una de las que integraba a Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta y actual vicepresidenta de la Nación. Bueno, mi nombre es Julián Vázquez, yo voy a hablar un poco de la postura del Senado. El Senado el 16 de septiembre rechazó los traslados de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Con la decisión del Senado, los jueces deberán volver a los juzgados originales a la espera de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación analice un pedido de los magistrados para revisar lo actuado por el Consejo de la Magistratura y el Senado. Por otro lado, los argumentos del oficialismo, que aprobó por unanimidad en sesión especial y rechazó los traslados de los jueces dispuestos en el 2018, esgrimieron que esas designaciones decretadas por el expresidente tuvieron un objetivo de perseguir opositores, buscar impunidad de los funcionarios, impedir el trabajo de las mayorías populares. Además, pidió racionalidad y negó que se esté violando este reglamento. Por otro lado, esta votación del rechazo de los traslados de los jueces se realizó sin la presencia de la oposición. El bloque opositor sostenía que ese trámite debía realizarse con el voto de los 2/3 de los presentes, y argumentó que la agenda principal del oficialismo era apartar a los 3 jueces que entendían en sus causas, donde estaban involucrada la vicepresidenta de la Nación, al tiempo que adelantó que su bloque iría a la justicia para pedir la nulidad de la sesión. Por otro lado, el decreto del Poder Ejecutivo, al día siguiente, el 17 de septiembre, el Gobierno Nacional lo que hizo es publicar en el boletín oficial el decreto que confirmaba los desplazamientos de los magistrados que habían investigado a la vicepresidenta y a otros exfuncionarios en casos de corrupción. El Poder Ejecutivo dispuso dejar sin efecto los traslados de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli a sus tribunales de Comodoro Pi, tal como aprobó el Senado de la Nación el día anterior. La medida implicaba que ya no son magistrados de esos juzgados y deben volver a sus cargos anteriores.
Los jueces desplazados alegan que sus traslados se hicieron cumpliendo con la normativa vigente y que una acordada de la Corte Suprema avaló que no debían ir al Senado y que tenían derechos adquiridos que solo pueden ser revisados por un fallo judicial. Por ello, estos jueces mencionados anteriormente solicitaron un recurso extraordinario per saltum ante el máximo tribunal. Bueno, mi nombre es Valentina Buengorra y voy a explicar lo que es el per saltum. El per saltum es un recurso atípico, extraordinario, que implica justamente un salto de instancia para poder presentar una causa directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin antes pasar por las cámaras de apelaciones. Este recurso está vigente en nuestro país desde el año 2012, en el cual se sancionó la ley 26.790, la cual lo que hizo fue introducir al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación los artículos 257 bis y 257 ter, que son los artículos que regulan todo lo relativo a la procedencia de este recurso. Sobre los requisitos necesarios para la existencia del recurso, tenemos en primer lugar que se tienen que tratar de causas de competencia federal. En segundo lugar, tenemos que se tiene que haber dictado una sentencia definitiva en primera instancia, aunque también se incluyen las resoluciones equiparables a ellas por sus efectos y las dictadas a título de medidas cautelares. A su vez, también tiene que haber una notoria gravedad institucional de justamente las instituciones republicanas y de los principios y valores tanto de la Constitución Nacional como de los tratados por ella incorporados. La solución de la cuestión debe ser extremadamente necesaria, el recurso debe ser la única medida existente para poder proteger el derecho federal comprometido, evitando consecuencias que no puedan ser subsanables en un futuro, y no se debe tratar de cuestiones de materia penal. Por otro lado, sobre el procedimiento, tenemos que en primer lugar, el recurso debe interponerse directamente ante la Corte Suprema mediante un escrito fundado y autónomo dentro de los 10 días de notificada la sentencia impugnada. Allí se correrá traslado a las partes interesadas por un plazo de 5 días, debiendo notificarlas o personalmente o por cédula. Una vez contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, la Corte decidirá sobre la procedencia del recurso. Esta, si admite el recurso, ello va a tener efectos suspensivos respecto de la resolución impugnada, pero también puede rechazarlo si considera que no cumple con los requisitos anteriormente mencionados. Por último, respecto de las medidas para un mejor proveer, se entiende que la Corte puede, justamente para garantizar un mejor proveer, solicitar al tribunal cuya solución se ha impugnado que envíe tanto el expediente como los demás documentos necesarios para la solución de la causa. Ahora mi compañera Sofía va a explicar los antecedentes del recurso. Buenas tardes, soy Sofía Soto y voy a explicar los 5 antecedentes que se dan de este per saltum en el país. El primero se da en 1990 bajo el gobierno de Menem y se nos nombró causa Dromi. En ella el oficialismo impulsó la privatización de Aerolíneas Argentinas, un juez de primera instancia lo denegó, actuó la Corte y avaló dicha medida. El segundo se dio en el año 1994, nuevamente durante el gobierno de Menem, y se llamó Operación Langostino. Un juez dictaminó la liberación de narcotraficantes que habían narcotraficado 600 kilos casi de cocaína. Intervino por per saltum la Corte y denegó dicha sentencia y estableció que debían volver a cumplir con su pena. En 1997 se dio la causa Aeropuertos, donde se impulsó una ley para establecer la privatización de 33 aeropuertos, un fallo que intervino el decreto que había sido dictado por el presidente en ese entonces Menem, estableció que era inconstitucional. Intervino por per saltum la Corte y estableció que la medida era constitucional y se privatizaron dichos aeropuertos. En 2012 se dio la causa de la Ley de Medios, donde se impulsó dicha ley por parte del oficialismo, en ese entonces el Frente para la Victoria, y la Cámara de Apelaciones estableció que era constitucional, pero anteriormente se había intervenido, o se había propuesto que la Corte interviniera y determinara la constitucionalidad o no de dicha ley. La Corte se negó e intervino luego de la Cámara y estableció que era constitucional, pero con ciertas modificaciones. Y por último, en el año 2013, también durante el gobierno de Cristina Kirchner,
se dio la reforma del Consejo de la Magistratura. En esta causa se promovía que los integrantes de la misma fueran votados o elegidos por medio del voto popular. La jueza Servini de Cubría estableció que era inconstitucional dicha medida, por lo que el gobierno impulsó el per saltum, donde la Corte estableció por 6 votos en contra y 1 a favor, que esta medida era inconstitucional, avalando el fallo de dicha jueza. Bueno, mi nombre es Agustina Videla y voy a dar la postura de los jueces. El 21 de agosto de 2020, los jueces Bertuzzi y Bruglia interpusieron un recurso de amparo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Federal, el cual decide rechazarlo. El mismo fue llevado a cabo por la parte actora en su calidad de integrantes de la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el Consejo de Magistratura de la Nación. El mismo tenía por objeto que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución dictada por dicho organismo, que consistía en su traslado, argumentando que no se había cumplido el procedimiento constitucional propio del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional. La magistrada consideró que era improcedente la solicitación de la medida cautelar por parte de los actores. Bueno, y en tanto a la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, se expidió mediante una decisión unánime la admisión del recurso del per saltum, pero no decidiendo sobre el fondo, ya que debía esperarse la contestación del Consejo de la Magistratura. Y también lo que se decidió fue que los jueces en cuestión se irían en licencia, porque así lo habían solicitado, y durante este tiempo no podían ser removidos de sus cargos. Buenas tardes, mi nombre es Lucía Palau y voy a hablar sobre la intervención del Consejo de la Magistratura. Dentro de esto tenemos que hablar de las competencias. Dentro de las competencias tienen 2 atribuciones que se van a relacionar de manera directa con el planteo en cuestión. Una es la intervención en el procedimiento de designación de jueces de la Nación, y la otra es asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación del servicio de justicia. La Corte Suprema solicitó una opinión al Consejo sobre la validez o invalidez del traslado de los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, otorgándole un plazo de 48 horas para que se expidan. El Consejo de la Magistratura envió a la Corte 2 informes rechazando el recurso extraordinario federal per saltum interpuesto por los jueces y confirmando lo decidido por el Senado y por el Poder Ejecutivo. Entre los fundamentos más relevantes que se encuentran, el primero es que el recurso se encuentra mal direccionado, ya que el mismo debe ser interpuesto ante el Poder Ejecutivo y ante el Senado, que son quienes revocaron los traslados de los jueces. Además, no se ha manifestado ni en la acción ni en el recurso el agravio concreto que la resolución plenaria 183 del 2020 les va a ocasionar a estos amparistas, limitándose solo a hacer afirmaciones dogmáticas. El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, destaca además que en la designación de los jueces referidos no se ha completado el procedimiento previsto por la Constitución, porque nunca contaron con el acuerdo del Senado para ellos. Además entendieron que no hay una gravedad institucional como lo expresa la Corte. Lugones concluye que la acción esgrimida por los accionantes intenta bloquear el ejercicio de facultades privativas del Poder Ejecutivo y del Senado y a la vez silenciar al Consejo, censurando su opinión institucional respecto de la completitud de las designaciones. A continuación, mi compañero se refiere al impacto de los medios que tiene este tema. Mi nombre es Agustín Utrera y voy a hablar de la repercusión mediática y social que tuvo lo sucedido. Luego de conocidos los decretos 750, 751 y 752, los principales medios nacionales fueron los primeros en repudiar la medida, alegando que esta era una especie de estrategia de la vicepresidenta Cristina Kirchner para asegurar su impunidad, porque supuestamente están investigando causas de corrupción de la expresidenta. También un sector importante de la clase política se manifestó por las redes sociales y por varios canales de televisión, alegando que dicha medida era antirrepublicana y que mediante esta el kirchnerismo se armaría un poder judicial a su medida.
como era de esperarse, este relevamiento que tuvieron los medios ocasionó un descontento social generalizado que se manifestó, se pudo ver en unas solicitadas que se pedía a la junta de firmas por varias páginas de internet para dejar sin efecto el desplazamiento que habían tenido los jueces. Luego también, el 26 de septiembre, el ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, sufrió aprietes por parte de manifestantes que mediante una caravana en Rafaela se movilizaron hasta su domicilio, esto impulsado por algunos integrantes de Juntos por el Cambio. El día anterior, a la noche, de que se conociera la decisión de la Corte, dando lugar al recurso de per saltum, varias personas, convocadas por las redes sociales, marcharon con antorchas para respaldar a los jueces. Estas manifestaciones duraron durante toda la noche hasta la mañana en la que se conoció la medida de la Corte Suprema. Luego de conocida la medida, varios canales de televisión también respaldaron la aprobación y a continuación mi compañero va a seguir con la exposición. Mi nombre es Agustín Vergara y voy a hablar de una de las últimas novedades que ha habido respecto a la causa y también una de las más relevantes. Se trata del dictamen del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, quien el pasado sábado dictaminó en favor de los jueces, ya resolviendo sobre el fondo de la cuestión. Pero antes de entrar en el análisis del dictamen en sí, quisiera dar una breve introducción acerca de la importancia que tiene. En líneas generales, el Ministerio Público Fiscal, al que le corresponde ejercer sus funciones en aquellos asuntos públicos o de interés público, y al ser presidido por este procurador, tiene relevancia respecto de lo que dice la ley 27.148, que es la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, quien en el artículo 2 establece los supuestos en los cuales debe intervenir el Ministerio Público Fiscal a través del dictamen del procurador, y específicamente en el inciso B nos dice que debe dictaminar en cualquier razón de asunto en el que el máximo tribunal requiera su dictamen fundado en razones de gravedad institucional, que es la que estamos viendo en este caso. Si bien el dictamen no es vinculante para los miembros de la Corte, tiene una gran importancia, ya que, bueno, al ser una figura tan importante la del procurador, muchas veces los miembros optan por seguir su opinión. Centrando en el análisis del dictamen en sí, el procurador hizo su análisis principalmente en 3 argumentos vistos desde 3 distintos planos: uno institucional, uno republicano y uno sustantivo. Respecto al plano institucional, dijo que las instituciones, al ser republicanas, deben obrar con coherencia y respetando principios normativos. Lo que no se está respetando, o lo que no se está, si no se está respetando en este caso, al intentar cambiar criterios hermenéuticos que usa el Consejo de la Magistratura, y además intentar aplicarlos de forma retroactiva, violando así el principio de retroactividad y la doctrina de los actos propios. En cuanto al plano republicano, dice que al revocar o ignorarse el modo en que se está haciendo ciertos actos estatales, se estaría violando la seguridad jurídica en sí. Y por último, en el plano sustancial, y es referido específicamente a la independencia de los jueces, dice que la inamovilidad de los jueces es un principio sumamente relevante respecto a la independencia judicial, y que si se actúa o se permite que las instituciones como el Consejo de la Magistratura actúen en la forma en la que se está haciendo, se violaría este principio de independencia judicial. Ahora los dejo con mi compañero Adrián, quien va a dar las conclusiones. Hola, yo soy Adrián Videla y bueno, justamente como dijo mi compañero, voy a dar algunas conclusiones, algunas reflexiones finales en las cuales me gustaría contar que hicimos una apuesta en común sobre el tema expuesto, y bueno, los testimonios están expuestos en el PowerPoint, así que si quieren irlos leyendo son muy interesantes. Quisiera hacer hincapié en algunas coincidencias de todo el grupo, como que todos coincidimos en que es una cuestión política. Sin ir más lejos, el juicio político sirve para ejercer presión social y de los medios, y que de trasfondo en el traslado de los jueces podemos observar una cuestión de oficialismo versus oposición.
La segunda coincidencia en la que me gustaría hacer hincapié es respecto al per saltum. Todos coincidimos en que está bien dado, ya que es necesaria la intervención de la Corte para salvaguardar las garantías de independencia judicial, ya que sin estos podría sufrir un daño realmente irreparable. Para ir cerrando, me gustaría hacer una pequeña relación con algunas materias que vamos a ver y hemos visto durante la carrera, entre tantas. Primero con Derecho Político, puesto que estudiamos que pertenecemos a un sistema republicano y federal, por lo que es inherente el principio de división de poderes, y en este caso quizás observamos alguna especie de atropello del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Segundo, con Derecho Constitucional, puesto que observamos ya los mecanismos y procedimientos que deben seguir conforme a nuestra Carta Magna en los diferentes procesos federales. Este tema nos lleva a preguntarnos si es procedente el traslado de los jueces y si cumple con los requisitos dados por nuestra Constitución. Por último, y para no extendernos más, con procesal civil. Como bien dijo Valentina, el per saltum entra en vigencia en el año 2012, agregándose al Código Civil en los diferentes artículos. Me gustaría hacer, a modo de finalización, un pequeño llamamiento que nos informemos sobre este tema en medios o canales no convencionales para evitar obtener información tiznada de ideologías y podamos ser críticos con estos temas que nos apañan. Muchas gracias.